Las claves de la semana. Es viernes, son las 10:29 y cada viernes hacemos balance de qué ha sido lo más importante con un análisis más minucioso, más al detalle, y miramos a los próximos días para situar en el mapa los puntos clave que debemos tener en cuenta como inversores, como ahorradores. Nos ayuda Pablo Gil, que es economista y gestor profesional. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Pablo, buenos días. Queremos hablar con Pablo Gil, economista, gestor profesional, para analizar las claves de la semana. Una semana que ha venido marcada sobre todo por los bancos centrales una vez más. La próxima semana igual, los bancos centrales serán protagonistas y esta semana fue, justo ayer mismo, Christine Lagarde. Tampoco estamos diciendo que estemos ahora en el pico, pero es obvio que la atención probablemente se desplazará un poco más hacia la duración. Pero no quiere decir que porque no podamos decirlo ahora estemos en el pico. Nueva subida del precio del dinero que podría ser la última, según informaba ayer Christine Lagarde, aunque evitó confirmar que se ha alcanzado el techo. La presidenta confía en que la subida de 0,25% aprobada ayer sirva para reducir la inflación en la eurozona. Pablo Gil es economista y gestor profesional. Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste ayer a Christine Lagarde? Bueno, creo que dio un mensaje bastante cauto. Hay muchos que lo llaman como una subida dovish, ¿no? En el sentido de que acompaña la subida de 0,25 con un lenguaje que el mercado ha interpretado como que tal vez sea la última subida de tipos de interés. Luego, durante las preguntas de los periodistas, dejó claro que no quería decir en ningún caso que esta fuese la última subida, que iban a depender de los datos. La inflación, como sabéis, en Europa todavía no está bajo control, con un 5,3%. Estamos muy lejos de ese objetivo del 2%, pero también es verdad que la economía se está ralentizando y todas las previsiones que dieron pues indicaban que esperaban crecimientos del 0,7% para este año, muy por debajo de lo que dijeron en junio. También bajaron del 1,5% hasta el 1% el crecimiento en el año 2024 y subieron la inflación de 5,3 a 5,6 para finales de este año. Es un entorno muy negativo porque cada vez prevén menos crecimiento y una inflación sostenida en el tiempo. No esperan que hasta 2025 podamos alcanzar cotas del 2%. Por tanto, un mensaje continuista sin querer alarmar al mercado, y yo creo que lo que va a pasar con los tipos de interés va a depender realmente, como dice ella, de los datos que se vayan conociendo en los próximos meses. Pero ya donde estamos tenemos una política monetaria claramente restrictiva. Hay también un debate de cuándo van a empezar a bajar los tipos de interés. Algunos piensan que será en la segunda parte de 2024, pero hay quienes dicen que este escenario se va a prolongar todavía más, que la bajada de tipos llegaría en 2025 porque todavía nos toca convivir con un escenario de estanflación. ¿Tú lo ves así? Yo creo que mi tesis principal es que no hemos visto los efectos de la política monetaria tan restrictiva que se ha implementado en un periodo de tiempo tremendamente corto. Nunca hemos visto nada igual en Europa, tampoco en Estados Unidos desde los años 80, y el efecto todavía está por llegar. Y lo que quiero decir con esto es que probablemente, igual que ellos han ajustado las previsiones de crecimiento para este año y el que viene a la baja ya en 2 ocasiones consecutivas, van a seguir ajustando a la baja las tasas de crecimiento y sería muy probable que en 2024 tengamos una fuerte recesión. Si eso ocurre, la inflación no va a ser un problema ya y va a cambiar completamente el panorama respecto a los tipos. Por tanto, yo sí creo que en 2024 se podría estar hablando de bajadas de tipos, pero porque haya una recesión mucho peor de lo que ahora mismo se está pronosticando en las previsiones de crecimiento. En Estados Unidos hemos ya tocado techo en los tipos de interés porque la semana que viene tenemos reunión con la Fed y reunión también con el Banco de Inglaterra, que ahí sí que podría ser bastante agresivo.
Sí, yo creo que Estados Unidos va a saltarse esta reunión, es decir, no va a tocar las tasas de interés, está totalmente descontado por el mercado, pero hay una probabilidad cotizada como de un 50% de que en la reunión de noviembre sí haya movimientos por parte de la Fed con otro 0,25 al alza. La inflación subyacente en Estados Unidos hemos visto que ha remitido del 4,7 al 4,3, que es lo que se esperaba, pero a cambio la inflación general ha subido del 3,2 al 3,7 y viendo lo que está pasando con el petróleo, la probabilidad de que la inflación general siga repuntando de aquí a fin de año creo que es una probabilidad muy, muy alta. Si eso ocurre, no hay que descartar que todavía falte una subida de tasas de interés adicional por parte de la Fed este año. Y en el caso del Banco de Inglaterra, yo creo que no pueden parar de subir las tasas de interés por la sencilla razón de que la inflación está completamente fuera de control y además tienen presiones salariales muy, muy fuertes, lo cual hace que el riesgo de consolidar tasas de inflación cada vez más elevadas de forma estructural esté ahí y el Banco de Inglaterra no lo va a permitir. Por tanto, yo sí esperaría que veamos 0,25% de subida en los tipos de interés en Inglaterra, en el Banco de Inglaterra la semana próxima. Vamos a irnos a otra parte del mundo. Japón es una economía que ha vivido en esta inflación durante décadas. Ahora el escenario ha cambiado, la inflación ha aparecido y se sigue encareciendo el coste de dinero al dejar más margen al control de la curva de tipos. Explícame qué es lo que está haciendo Japón en política monetaria y qué efecto pretende tener en economía y qué efecto está teniendo ya en mercados. Bueno, Japón está viviendo un periodo de inflación sostenida por encima del 3%, ya casi lleva un año, ahora actualmente está al 3,3%. Es algo que no ha vivido prácticamente en ningún momento en las últimas 2 décadas. Los repuntes inflacionistas duraban muy poquito allí, prácticamente después de alcanzar cotas del 3% volvían a desplomarse y esta es la primera vez que estamos viendo pues que esos precios se mantienen en cotas más altas de forma estable, lo cual ha llevado a Ueda, que es el nuevo gobernador del Banco de Japón, a modificar suavemente su política monetaria ultra expansiva. No ha tocado los tipos de interés, que siguen estando en el menos 0,10%, es el nivel más bajo que hay a nivel mundial. Ningún otro banco central tiene los tipos de interés nominales en tasas negativas, pero lo que sí ha hecho Ueda es poco a poco permitir que el coste de financiación a largo plazo supere el 0%. Hasta ahora el control de la curva de tipos hacía que cada vez que la rentabilidad de los bonos se acercaba a tasas positivas, ellos intervenían comprando masivamente esos bonos para evitar que la rentabilidad pudiese superar el 0% y ahora hablan de que ese techo está en el 1%. Y de ahí que estemos viendo cómo el coste de financiarse a 10 años para el gobierno nipón esté subiendo y esté ya en el 0,70. Es el nivel más alto desde el año 2014. Es una manera de introducir menos estímulo monetario en la economía para probar si aguanta esa retirada, porque Japón sigue siendo el país donde hay más intervencionismo desde el lado de los mercados financieros en el mundo, ¿no? Por tanto, es un experimento que va a ser curioso ver cómo funciona. Y también dicen que para finales de este año probablemente tienen intención de dejar de tener tasas de interés nominales negativas y dejar esas tasas en el entorno del 0%. Sería otra señal de que algo está cambiando. En China, no sé si algo está cambiando, pero hemos tenido mejores datos de producción industrial y de consumo. ¿Empieza a despertar o es un espejismo? Bueno, yo creo que China, llevamos tiempo hablando de esto, tiene un caldo de cultivo, a mi parecer, que es muy positivo, ¿no? Y, casi todos los analistas echan pestes de China, los titulares en la prensa económica siempre están hablando de la crisis inmobiliaria, de los riesgos de default, de este desempleo juvenil en el 21%, pero nadie está hablando de que no tienen problemas de inflación, que tienen inflación que roza el 0%, que están bajando tasas de interés cuando el resto del mundo las está subiendo, que están llevando a cabo programas fiscales expansivos en el mundo de las infraestructuras, cuando el resto ya no se puede permitir más estímulo fiscal, sino que tienen que empezar a reducir esos déficits y esa deuda extrema y sobre todo y por encima de todo que la bolsa desde los máximos de 2021 ha corregido un 57% hasta los mínimos de 2022, dejando unas valoraciones muy atractivas.
Hay mucho negativismo, ahora se habla de que solo va a crecer al 4,8% en lugar de al 5,5% que se preveía en los momentos más eufóricos, pero 4,8 sigue siendo un crecimiento que está bastante decente para una economía que cada vez será menos emergente y más desarrollada, y sobre todo tal vez esa capitulación en el sentimiento es lo que hace que sea más atractivo. Hemos visto un dato de producción industrial esta madrugada de 4,5, veníamos del 3,7, ha superado claramente la expectativa de los analistas, y también hemos visto un consumo en 4,6% cuando veníamos del 2,5. Tal vez lo que estamos viendo es que hay cierto efecto ya de estas políticas de estímulo, y para mí China es un mercado que a medio y largo plazo probablemente ofrece el mejor potencial dentro de las bolsas actuales. ¿El mejor potencial China? ¿Renta variable China? A mí sí me gusta mucho. Es la única posición que tengo en renta variable y llevo comentándolo muchos meses. No quiero comprar bolsas en momentos de euforia, con problemas serios de control de inflación, con bancos centrales subiendo tipos y bajando o reduciendo el balance, como están haciendo en las economías del G7. Ese entorno a mí no me tienta en absoluto para estar invertido en bolsa. Sé que hay mucha gente que discrepa, mucha gente le encanta el trend following, el montarse en aquello que está funcionando. Yo personalmente no estoy nada cómodo con bolsas como la estadounidense, y sin embargo, con una visión de 5 a 10 años, creo que donde está el potencial es en la bolsa china. Bueno, recomiendo uno de los vídeos de tu canal de YouTube donde hablas de China y te preguntas, ¿es una oportunidad de inversión? Y decirte también que me he visto y he tomado apuntes, Pablo, del que has hecho hablando de los BRICS, de ese grupo de países, explicando muy bien con gráficos, con datos, quiénes lo componen, qué es lo que aportan a la economía, cuál es su nivel de crecimiento de población. Bueno, una auténtica maravilla, y me tienes ahí totalmente enganchado. Alumna número 1, en primera línea me tienes. Muy bueno. Muchas gracias, Susana. Sí. Oye, dos cositas más muy rápidas. Uno de ellos, el petróleo. También en otro de los vídeos hablas de que por qué la inflación va a seguir alta, y hablas también en otro de ellos de las materias primas. Esta misma semana escuchaba a Bank of America decir que no descartaba que el precio del petróleo llegara a los $100 antes de que terminara este año. ¿Tú lo ves así? Sí, yo también soy de la opinión de que probablemente nos vamos a acercar a la cota de los $100, lo cual va a suponer un varapalo para las expectativas de la inflación general, ¿no? Ya sabes que la subyacente extrae el componente de alimentos y energía y no va a haber efecto, pero la inflación general, que había estado evolucionando muy positivamente desde los máximos tanto en Estados Unidos como en Europa, estamos viendo que empieza a repuntar de nuevo con lo que ha ocurrido con el petróleo. Y si crees que va a tender hacia los $100 el barril, probablemente la inflación general lo que nos va a traer de aquí a fin de año no van a ser señales positivas sino negativas, que podrían cambiar un poco las decisiones de cómo ven la evolución de los tipos los bancos centrales. La OPEP está muy claro que quiere recortar y mantener la producción por debajo de la demanda en el mundo. Se han unido tanto Rusia como Arabia Saudí y el resto de los miembros de la OPEP en esta decisión. Y mientras tanto tienes a Estados Unidos, que ha liquidado una cantidad ingente de sus reservas estratégicas hasta el punto de que ya las tiene a niveles de 1984, y en algún momento de cara al invierno va a tener que reponer parte de esas reservas, con lo cual creo que la demanda va a dificultar mucho que el precio del petróleo baje. Oye, lo último, criptomonedas, ¿cómo ves Bitcoin? A mí las criptos a largo plazo me gustan. A corto plazo ya sabes que llevamos un tiempo en un mercado bastante lateral, con muchas incertidumbres, y ahora el último miedo que hay es si puede o no hacer daño la liquidación de la cartera de FTX. Ya sabes que tras la quiebra de FTX el proceso judicial había mantenido esa cartera un poco en suspenso. Parece que se le va a dar permiso a que vayan liquidando esas posiciones. Eso podría generar momentáneamente una oferta en determinadas criptos que impidan que suban. Pero como apuesta a medio y largo plazo, viendo lo que hacen los bancos centrales con la masa monetaria, creo que las criptos son una alternativa que hay que tener, aunque sea un poco importe dentro de tu cartera. Muy bien. Pues Pablo Gil, economista y gestor profesional, un auténtico placer. Gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo. Sí, Susana. Cuídate, Pablo. Buena Adiós. semana.